It's been so cold without you here. We nearly said goodbye before you disappeared. It's been so cold without you. I'm not gonna lie. Like without you, maybe we could try to figure out a way to move past the sight. I realize I only want you. It's not too late, I want you back here with me. Listo, chicos, buenos días, ya son las 11:10, vamos a empezar. Y bueno, vamos a empezar a recordar lo que vimos en la última sesión asociado con la parte de la química del carbono, sobre todo para que tengamos muy en cuenta los elementos de los enlaces que se empiezan a formar y por qué el carbono entonces tiene nada más 4 posibles maneras de unirse, ¿sale? Y entonces decíamos que evidentemente el carbono es considerado uno de los elementos más abundantes en la naturaleza, justamente porque constantemente se está renovando a través de los ciclos biogeoquímicos. Uno de ellos es el ciclo biogeoquímico del carbono, que nos habla o nos permite justamente esa renovación del elemento. Hablábamos y decíamos en la última sesión que el carbono es muy importante también para la parte biológica, puesto que gracias al carbono podemos hacer diferentes moléculas o llamadas biomoléculas, porque le proporcionan una situación vital a cada uno de los organismos vivos dentro de la naturaleza. Y bueno, si nosotros hablamos de esto, contemplamos a los carbohidratos, por ejemplo, cuya estructura tiene que ver con el carbono, las grasas o lípidos, que también el carbono ahí forma una parte esencial, el ADN y el ARN que van a tener como elemento primordial al carbono. Y decíamos que hablando acerca de la parte pues más superficial, la parte química, no la parte bioquímica, sino la parte química, el carbono forma una de las más importantes estructuras económicas, ¿verdad? Porque resulta que el carbono va a formar a estos hidrocarburos, y estos hidrocarburos, estoy hablando del petróleo y todos sus derivados, pues forman esto, ¿sale? Todos estos hidrocarburos que van a estar clasificados en alcanos, alquenos y alquinos, pues serán nuestro objeto de estudio del día de hoy. Solo para recordar, decíamos que de acuerdo a la tabla que tenemos ahí, el número de oxidación, ¿verdad?, del carbono es de 4, y esto me indica que va a tener 4 electrones de valencia, y que esto a su vez me permite entender que entonces me hacen falta otros 4 electrones para poder complementar su regla del octeto y hacer que esas moléculas sean muy estables. Y decíamos, si hablamos acerca de los hidrocarburos, pues básicamente vamos a tener al carbono, ¿cierto? Con sus 4 electrones. Me voy a ir más rápido, puesto que de alguna manera ya lo habíamos contemplado en la última sesión. Solo estoy recordando o retomando algunos conceptos para poder entender la parte que sigue, ¿sale? Y entonces decíamos, si hablo acerca del hidrocarburo, hidro es porque voy a tener hidrógeno y carburo, carbono. El hidrógeno tiene ahí un número de oxidación de +1, ¿te acuerdas? Y decíamos, bueno, pues es que este hidrógeno, que me dice que solamente tiene un electrón para poder entonces compartir, porque formará parte de un enlace covalente, donde los electrones solamente se están compartiendo, ¿verdad? Decíamos que aquí puedo poner un hidrógeno
y aquí puedo poner otro hidrógeno, y aquí puedo poner otro hidrógeno, y aquí puedo poner otro hidrógeno. Y decíamos que esto que estamos observando allí será nombrado un modelo de Lewis o modelo de Lewis o bien un modelo de puntos, que me permite precisamente entender cómo son los electrones que se están compartiendo entre un elemento y otro. Decíamos, por otro lado, que esta misma molécula la puedo visualizar con otro modelo, denominado entonces modelo desarrollado. Y un modelo desarrollado me permite observar que cada vez que tenga yo un punto y un tache, puedo poner una línea y se sobreentiende que en esa línea están compartiendo estos dos electrones. ¿Te acuerdas? Y por último, en una manera condensada, decíamos, solamente es colocar cuántos y cuáles elementos estoy teniendo allí. Tengo carbonos, un solo carbono, 1, 2, 3, 4 hidrógenos. ¿Sale? Y esto será una manera condensada. ¿Ok? Y entonces de esta manera yo puedo observar que puedo visualizar 3 modelos distintos para poder ejecutar a las diferentes moléculas. ¿Ok? Ahí nos quedamos en la última sesión. Los hidrocarburos se clasifican en 3. Alcanos, alquenos y alquinos. Y alquinos. Los voy a silenciar, ¿sale? Cada uno de ellos, fíjate que va a tener una propiedad especial y esta propiedad radica precisamente en el enlace, en el tipo de enlace. Los alcanos, por su parte, van a ser característicos porque nada más van a tener un enlace simple carbono-carbono, ¿ok? Y claro está que si nosotros decimos que va a haber un enlace simple carbono-carbono, tenemos que cuidar que evidentemente se cumpla la regla del octeto. Fíjate bien, si estoy teniendo aquí un enlace simple carbono-carbono, nada más estoy contemplando aquí un solo enlace, ¿cierto? Y al carbono le hacen falta o tiene la posibilidad de unirse 4 veces. Entonces, si aquí estoy teniendo justamente un enlace, me hacen falta 3 enlaces para este carbono y otros 3 para este otro, ¿cierto? ¿Por qué? Un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces, 4 enlaces para el primer carbono. Se cumplió. Para el siguiente carbono, un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces, 4 enlaces, ¿cierto? Se cumplió. Fíjate que eso que te estoy poniendo aquí me dice que cuando yo tengo un alcano y el enlace es simple y va de carbono a carbono, es decir, este enlace, a esta fuerza de unión se le va a llamar un enlace sigma, ¿sale? Es un enlace sigma. Y si nosotros hiciéramos reacciones químicas con este tipo de enlace, pues sería muy simple o muy sencillo romper este enlace, ¿sale? Como lo vamos a ver el día de mañana en las reacciones orgánicas. ¿Qué ocurre? Bueno, el enlace que une al carbono y al carbono se le llama enlace sigma. Por eso dice ahí que en los alcanos el enlace simple se le conoce como enlace sigma. Para los alquenos, la característica principal de un alqueno es que voy a tener una doble ligadura que me una carbono con carbono, ¿ok? Contemplando nuevamente que al carbono le hacen falta o puede unirse 4 veces, para este carbono tiene un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces, 4 enlaces, ¿sale? Y para este también un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces, 4 enlaces. ¿Ya viste? Fíjate bien, cuando hablamos de alquenos, entonces el primer enlace será llamado enlace pi y el segundo enlace será llamado el primero enlace sigma y el segundo será llamado enlace pi. ¿Qué me está determinando esto? Bueno, contemplando mi ejemplo, imagínate que mi mano es un carbono y la otra es otro carbono. En un enlace simple, pues nada más tengo este enlace sigma, que cuando yo lo hago reaccionar con algo más, será muy fácil romper ese enlace. Pero en un alqueno,
que estamos hablando de que tengo una doble ligadura, un enlace sigma y un enlace pi, es más complicado romper esta doble ligadura porque hay una doble fuerza, estos dos enlaces, para poder fragmentar a la molécula. Uno se llama enlace sigma y el otro es enlace pi. Y por último, en los alquinos, debo de cuidar muy bien el conteo de los hidrógenos, muy bien, porque entonces mi primer enlace, fíjate bien, seguirá siendo nombrado como enlace sigma y estos dos últimos serán llamados enlaces pi. Y debo de contemplar muy bien el número de hidrógenos que le hacen falta a cada carbono. Fíjate, para el primer carbono, un enlace, dos enlaces, tres enlaces, me hace falta un solo hidrógeno, ¿verdad? Y para el otro carbono, un enlace, dos enlaces, tres enlaces, me hace falta un solo hidrógeno, ¿sale? Para un alquino que presenta 3 ligaduras entre carbono y carbono, entonces, claro está, o la lógica me llevaría a pensar que el enlace entre carbono y carbono, obviamente, o los enlaces entre estos dos es más fuerte y es más complicado fragmentar a la molécula, porque existe esta fuerza de atracción entre carbono y carbono que me permite mantener unida y formar mi molécula, ¿sale? Entonces, los alcanos presentan un tipo de enlace que se llama enlace sigma. Los alquenos presentan un enlace sigma y un enlace pi. Y por último, los alquinos presentan un enlace sigma y 2 enlaces pi. ¿Sale? Esto es importante puesto que nos permite observar cómo cada vez se va complicando la molécula. Entonces, vamos a empezar con los más simples, que son los alcanos. Y los alcanos, pues entonces son hidrocarburos, moléculas de carbono e hidrógeno, cuyos enlaces son simples. La base fundamental de la nomenclatura orgánica radica en los alcanos. Si yo memorizo o entiendo a los primeros 10 alcanos, todo lo demás, es decir, la nomenclatura de los alquenos, la nomenclatura de los alquinos, la nomenclatura de los aromáticos y todo lo que viene después, que son grupos funcionales, es extremadamente sencillo. ¿Sale? Fíjate a qué me refiero. Si nosotros hablamos entonces de los alcanos, yo tengo 2 maneras de contemplar a los alcanos. Como moléculas simples o como moléculas ramificadas. Vamos a comenzar con las moléculas simples, ¿sale? El primero de ellos, fíjate cómo todo está basado o todo está enfocado en el carbono. La primer molécula va a tener entonces un solo carbono, ¿ok? Y si tiene un solo carbono, voy a hacer más para acá, porque luego me hace falta espacio. Si tengo un solo carbono, ya quedamos que el carbono se puede unir 4 veces. Entonces, sin problema, le pongo sus 4 hidrógenos. ¿Sale? Fíjate bien. Esta molécula, que también la puedo traducir en una fórmula condensada como C1H4, va a llevar como nombre metano. Acuérdate, la terminación me dice que eso es un alcano, enlaces simples. Mi segunda molécula, entonces, si la primera tuvo un carbono, la segunda, la lógica me lleva a pensar que tendré 2 carbonos, ¿cierto? Y todo lo demás se llena de hidrógenos. ¿Sale? Y entonces su fórmula condensada me diría que es C2, porque tengo 2 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. H6. Y el nombre de esa molécula será etano. ¿Sale? La siguiente, si la segunda molécula tenía 2 carbonos, la tercera molécula me dice que tendremos 3 carbonos. ¿Sale? Y todo lo demás lo rellenamos de hidrógenos.
Para el primer carbono tengo enlace 1, enlace 2, enlace 3 y enlace 4. Para el segundo carbono, enlace 1 y enlace 2, enlace 3 y enlace 4. Y para el tercer carbono, enlace 1, 2, 3 y 4. La fórmula condensada de esa estructura me diría que tengo 3 carbonos, C3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, H8. Y este entonces será llamado propano. ¿Sale? Y entonces, con que nos visualicemos los primeros 4, ya de ahí todo es muy sencillo. Porque el siguiente, que tendría 4 carbonos, 1, 2, 3 y 4, y todo lo demás se rellena de hidrógenos, contemplando que el carbono se puede unir 4 veces, me diría que tengo, ¿cuántos carbonos? 1, 2, 3 y 4. C4 y de hidrógenos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H10. Y este se llamará butano. Y el último, para que veas qué simple es esto, a partir de la molécula quinta, todo lo demás es muy, muy, muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque la siguiente molécula me dirá que tengo 5 carbonos, 4, 2, 4, 5. Todo lo demás son hidrógenos. Y el nombre característico tiene que ver con las matemáticas, ¿sale? A partir de la quinta molécula, todo es muy sencillo. Fórmula condensada me quedaría que es C5H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, perfecto. Y el nombre que lleva una figura geométrica de 5 lados, ¿cómo se llama? Pentágono. Una figura geométrica con 5 lados en matemáticas se llama pentágono. Correcto, pentágono. Ah, pues a partir del 5 es muy sencillo, puesto que este se llamará pentano. ¿Sale? Necesito que analices lo siguiente para que veas la relación que tiene. Conforme va avanzando la cuenta, los carbonos van aumentando de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya viste? Y los hidrógenos van aumentando de 2 en 2. 4, 6, 8, 10 y 12. El siguiente, ¿cuántos carbonos? La lógica me lleva a pensar que entonces el siguiente, ¿cuántos carbonos tiene? 6. ¿E hidrógenos? 14. Correcto. Una figura en matemáticas de 6 lados se llama ¿cómo? Hexágono. Exacto, y entonces aquí será llamado hexágono. Fórmula condensada del siguiente, C7H ¿qué? 16. Correcto, y este se llama ¿cómo? Heptano. Hectano. Correcto. Siguiente, ¿cómo se llamará la de C8H qué? H18. Correcto. Octano. Nonano. C9H qué? 20. Correcto. Y el último, que es uno de los más frecuentes, decano. Decano. C10H qué, compañero? 22. Correcto, 22. ¿Ya viste? Sin realizar toda la estructura desarrollada, ya entiendo que entonces los alcanos, porque todos esos son alcanos, ¿verdad? Metano, etano, propano, butano, pentano, hasta decano, la terminación es propia de un alcano, ¿cierto? Y entonces no hay de otra. Para establecer mi primera relación, los alcanos simples son estos que estás viendo. Metano, etano, todos estos hasta el decano son simples, porque simple y sencillamente te están diciendo cuántos carbonos hay, octa, hexa, penta, hepta, y la terminación te indica que eso es un alcano. Todos esos que acabamos de analizar serán alcanos simples. ¿Dudas de los alcanos simples? No, profesora. Ok, fíjate bien, tenemos otra contraparte.
En la naturaleza yo te decía, los hidrocarburos son muy abundantes. Tengo muchísimas combinaciones de alcanos, alquenos y alquinos. Y cada una de esas combinaciones tiene ramificaciones. Esa es la otra parte. Alcanos ramificados. Los alcanos ramificados, entonces, es porque van a tener estructuras en la parte de arriba o en la parte de abajo de las cadenas lineales. ¿Ok? Fíjate a qué me refiero. Es importante que tomemos en consideración que los alcanos, los alquenos y los alquinos son llamadas moléculas acíclicas, porque ya lo viste, tienen un inicio y tienen un final. No son ciclos, son cadenas acíclicas, ¿ok? Y fíjate bien, las únicas moléculas de los hidrocarburos que son llamadas saturadas son los alcanos. ¿Por qué? Como su nombre te indica, están saturadas de puros hidrógenos, ¿sale? Por eso es que los alcanos decimos que son saturados de hidrógeno. Tanto alcanos simples como alcanos ramificados. Y ahora sí, los alcanos ramificados es porque tienen ramificaciones, ya sea en la parte de arriba o en la parte de abajo de la molécula. Es decir, que en lugar de tener hidrógeno, voy a tener ramificaciones. ¿Qué es esto de las ramificaciones? Las ramificaciones también se les llama o se les denomina grupos acil, ¿sale? Porque claro está que la terminación será il. ¿Y qué es lo que ocurre dentro de la naturaleza? A través de reacciones que veremos el día de mañana, yo puedo irle quitando a cada una de estas moléculas un hidrógeno. Fíjate a qué se refiere. Las ramificaciones entonces serán muy importantes, puesto que me van a ayudar a alargar las moléculas. Fíjate, la primera molécula, el primer alcano se llamaba metano. Y era esto que teníamos, ¿cierto? Cuando yo hablo acerca de ramificaciones, es porque tengo esa misma estructura, pero le voy a quitar un hidrógeno. ¿Y por qué le voy a quitar un hidrógeno? Ah, pues porque este electrón, que ya no va a tener con quién aparearse para completar su octeto, va a poder entrar en una cadena más larga, ¿sale? Del alcano. Y los nombres se van a ir modificando. Primero, estas son las ramificaciones. Pasamos de tener metano ahora tener metil, ¿sale? La terminación cambió y es porque de manera condensada el metil tendrá un solo carbono y va a tener 3 hidrógenos, ¿sale? Y entonces, de todos esos que vimos, existe el metil y también entonces existe el etil, y también existe el propil y el butil y el pentil y el hexil y todos esos hasta el decil, ¿sale? La terminación il me está indicando que le quité un hidrógeno para que pudiera ser parte de un radical. Entonces, si ya vimos las fórmulas normales, vámonos con las fórmulas condensadas desde los radicales. Me dice que el etil tendrá C2H ¿cuánto? H3. Ok, a ver. Fíjense. El etano H5, tenía ¿no? C2, H5, H6. Entonces el etil, ¿cuántos hidrógenos tendrá? 5. Correcto, C2H5. Porque recuerden que le estamos quitando un hidrógeno, ¿sale? Y si tú te fijas, desde aquí yo ya puedo contemplar. El carbono va avanzando de uno en uno y el hidrógeno va avanzando también con una estructura característica de 2, ¿sale? O simple y sencillamente le quito un hidrógeno a estos que yo ya había avanzado. El propil, ¿cuántos carbonos tiene? 3, ¿Y cuántos hidrógenos? 7.
Correcto. Butil, ¿cuántos carbonos? 4, Hidrógenos. 8, Hidrógenos tiene 9. ¿Sale? Porque el butano tenía C4H10. El pentil, C5H, ¿cuántos? 11. 11, Y el hexil, por último, C6H, ¿qué? 13, Perfecto. 13. ¿Sale? Y si yo hablara, digo, ya sabes cómo calcularlo, pero si yo hablara del decil, C10H21, ¿cierto? Lo único que está pasando es que le estoy quitando un hidrógeno para que pueda ser parte de un radical, como lo vamos a ver a continuación. Antes de avanzar a las estructuras de los alcanos con radicales, pregunto, ¿hay dudas de estos? No, maestra. Fíjate bien. Cuando nosotros vamos a darle nombre a este tipo de estructuras, entonces será necesario que yo contemple muy bien la siguiente regla. Imagínate que están dando la siguiente molécula, porque de hecho ahí en la guía te preguntan acerca de la química orgánica. ¿Sale? Te están dando la siguiente molécula. Te dicen que tienes la siguiente molécula. ¿Y qué tienes entonces aquí? ¿Sale? Y obviamente sin olvidar a mis hidrógenos, ¿verdad? Si te están dando la molécula y tú le tienes que dar el nombre, entonces lo primero que tienes que hacer es identificar si estamos hablando de un alcano simple o si estamos hablando de un alcano ramificado. Y yo me doy cuenta que en esencia esto es un alcano ramificado porque en la parte de arriba o bien en la parte de abajo tengo uniones carbono-carbono. ¿Ya viste? Si no tuviera uniones carbono-carbono y aquí arriba hubiera hidrógeno, pues entonces sería un alcano simple. Pero estoy teniendo unión entre carbono y carbono. Me dice la Yupac, lo que tú tienes que hacer primero es observar si es un alcano ramificado. Si sí lo es, entonces debemos de empezar a contar la molécula. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que cuando tú le das nombre a las moléculas, es como si tú determinaras el número de pasos que tiene que dar una persona para poder llegar a un tesoro escondido. ¿Sale? 2 pasos a la derecha, 2 hacia la izquierda, 5 hacia enfrente, ¿sale? Entonces, por eso es que vamos a enumerar los carbonos. ¿Sale? Vamos a contar los carbonos siempre y cuando que procuremos que el número de carbonos que presenten mis ramificaciones tengan números muy pequeños. Te decía, este tipo de moléculas son acíclicas, tienen un inicio y tienen un fin. ¿Cómo saber quién es el inicio y quién es el fin? Son acíclicas. Pues simple y sencillamente lo vamos a determinar contando. Fíjate bien, si yo cuento de izquierda a derecha, este sería carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo cuento al revés, es decir, de derecha hacia izquierda, este sería el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjate a qué se refiere la Yupac con eso. Tengo una ramificación aquí y otra acá. Si yo cuento de izquierda a derecha, en el carbono 2 estoy teniendo la primera ramificación y en el carbono 3 estoy teniendo mi otra ramificación. ¿Sale? Si yo cuento de derecha hacia izquierda, hasta el carbono 4 estoy teniendo mi primera ramificación. Y en el carbono 5 estoy teniendo la otra ramificación. ¿Cuál de esos dos números, 2 y 5, es más cercano al 0? Pues el 2, ¿cierto? ¿Cuál de estos dos números es más cercano al 0, el 3 o el 4? Pues el 3, ¿cierto? De lo que se trata es de colocar el número a los radicales
que sean muy cercanos al origen, ¿sale? La manera correcta de contar entonces sería de izquierda a derecha, porque en el carbono 2 estoy teniendo mi primer radical y en el carbono 3 estoy teniendo mi otro radical. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate bien, dice la Yupac, primero, ya que contaste, vas a colocar el número o bien la posición del carbono donde se encuentran los radicales. Y entonces tienes que en el carbono 2 tienes un radical. ¿Quién es el radical que es C3H7? ¿Cómo se llama? Metil, etil, propil, butil. ¿Qué es esto? ¿Qué es C3H7? Propil. Correcto, propil, muy bien. ¿Y quién es C1H3? Metil. Metil. Correcto, metil, ¿sale? Ya identifiqué, muy bien chicos, ya identifiqué cómo se llaman esos radicales. Dice la Yupac, simple y sencillamente ponlos aquí, ¿sale? Y entonces voy a empezar a nombrar mi molécula. Fíjate bien, en el carbono 2 tengo al propil y en el carbono 3 tengo al metil. Me dice la Yupac, pues simple y sencillamente los tienes que acomodar de acuerdo al abecedario, ¿cierto? Y entonces, fíjate bien, en el carbono 2 está el propil y en el carbono 3 está el metil, ¿cierto? Si yo acomodo, ¿quién iría primero, la P o la M? La M. Correcto. La M. El nombre correcto de todo esto sería 3-metil, porque primero va la M y luego 2-propil, ¿verdad? Y me dice la Yupac, voy a borrar esto de aquí arriba, ya los acomodé, entonces ya lo voy a borrar. Me dice la Yupac, una vez que eso esté, vas a decirme de cuántos carbonos es tu cadena original. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo se llamaba un alcano con 6 carbonos? Hexano. Exacto, hexano. Y entonces el nombre correcto de esta molécula sería 3-metil, 2-propil, hexano. Quiere decir que en el carbono 3 hay una ramificación que se llama metil y que en el carbono 2 hay otra ramificación que se llama propil y que en una molécula, fíjate bien, de 6 carbonos, todos son enlaces simples por la terminación del alcano. ¿Dudas en esta primera molécula? Fíjate, si yo quisiera darle una fórmula condensada a toda esta molécula, diría, ¿verdad? Que tengo cuántos carbonos y cuántos hidrógenos. Carbonos, tengo 6 carbonos. Y 3 de acá, 6 y 3, 9, ¿verdad? Y otro de acá, C10. ¿Y cuántos hidrógenos? Pues tengo que contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasta aquí tengo 12. 12 y 3, 15. Y 7, 22. La fórmula condensada del 3-metil 2-propilhexano sería C10H22. ¿Dudas? Perfecto. Es muy simple, la nomenclatura de los alcanos es muy simple. De hecho, también podemos ponerle los sufijos di o los sufijos tri de acuerdo a la molécula que esté teniendo. Imagínate lo siguiente. Primero te di la molécula, ¿verdad? Y entonces a partir de la molécula nosotros determinamos el nombre. Ahora te la voy a voltear. Si ya te di la molécula, ahora te doy el nombre y vamos a ejecutar la molécula. El nombre diría 1,2,3 trimetil diagonal y entonces iría 1,5 dibutil y este va a ser octano. ¿Qué quiere decir eso? Cuando te dan el nombre,
Y tú ya viste que hay ramificaciones. ¿Cómo lo sé? Por la terminación. Acuérdate que si terminan en il es porque hay ramificaciones. Metil, etil, propil, ¿sale? Y un alcano por ahí. Cuando te están dando el nombre, entonces lo que primerito tenemos que hacer es partir de este último nombre. ¿Por qué? Es el que te está determinando cuántos carbonos o la cadena más larga que hay que considerar. Y entonces dice octano, la cadena más larga, me indica que voy a tener octa, 8, ¿verdad? 8 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, ¿cierto? Porque por eso es octa y la terminación es de un alcano. Todos esos tienen enlaces simples, ¿sale? Fíjate bien. Cuando tú vas a hacer la molécula, cuando tú vas a ejecutar la molécula, tú decides cómo quieres contar, si de derecha hacia izquierda o al revés. En el otro ejemplo ya estaba determinada la molécula, por eso es que fue importante considerar en qué extremo íbamos nosotros a contar, ¿sale? Pero si tú vas a ejecutar tu molécula, es indistinto. Para que veas que eso es indistinto, entonces vamos a contar ahora al revés. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué? Simple y sencillamente cuando yo estoy contando me aseguro de dos cosas, que estoy cumpliendo con los 8 carbonos que hay aquí y que además voy a colocar en estos espacios las estructuras que me están pidiendo. Y comenzamos. Dice 1, 2, 3. 1 hay un radical en el carbono 1. En el carbono 2 hay otro radical y en el carbono 3 hay otro radical. ¿Ya viste? ¿Qué radicales? Dice trimetil. ¿Qué quiere decir este tri? Es muy sencillo. Quiere decir que hay 3, uno en la posición 1, otro en la posición 2 y otro en la posición 3. Va a haber 3 metiles cuya estructura es C1H3, ¿cierto? Uno va a estar en el carbono 1, otro va a estar en el carbono 2 y otro más va a estar en el carbono 3. ¿Ya viste? Por eso dice trimetil, porque respectivamente en el carbono 1, 2 y 3 hay un metil. Como es 3 de lo mismo, por eso le pongo trimetil. Es como si yo pusiera 1 metil, 2 metil, 3 metil, pues me puedo ahorrar todo eso con este trimetil. ¿Ya viste? Sigue diciendo, en el carbono 1 y en el carbono 5, en el carbono 1, es decir, otra vez aquí, y en el carbono 5 voy a tener dibutil, lo mismo. Quiere decir que voy a contemplar al butil, que es C4H9. Uno de ellos lo voy a poner en el carbono 1 y el otro lo voy a poner en la posición 5. Otra vez, C4H9. Por eso se llama dibutil. Es como si yo pusiera 1 butil, 5 butil, octano. Me estoy ahorrando todo eso porque lo puedo minimizar, ¿cierto? Y todo lo demás, aguas. Todo lo demás se rellena de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos me hacen falta? Para este carbono tengo enlace 1, enlace 2, enlace 3. Me hace falta un solo hidrógeno, ¿cierto? Para el segundo carbono, enlace 1, enlace 2, enlace 3 y aquí arriba me hace falta otro hidrógeno. Para el siguiente carbono, enlace 1, enlace 2, enlace 3, enlace 4. Siguiente carbono, enlace 1, 2, 3 y 4. Carbono 5, enlace 1, 2, 3 y 4. Carbono 6, enlace 1, 2, 3 y 4. Carbono 7, enlace 1, 2, 3 y 4. Y carbono 8, enlace 1, 2, 3 y 4. ¿Ya viste? Y entonces, el nombre de esa molécula, que es 1,2,3 trimetil,
1,5 dibutiloctano es todo esto que está aquí. Posiciones de donde están mis radicales. Y entonces el alcano que tiene la estructura más fuerte o la estructura central octa y la terminación es de un alcano. Todos estos carbonos tienen enlaces simples. Pregunto, ¿dudas? Ok. Si hay duda, me lo vas poniendo. Esos son entonces en esencia los alcanos. Ya vimos que tenemos dos tipos, alcanos simples y alcanos ramificados. Exactamente lo mismo va a ocurrir en los alquenos. Tenemos alquenos que son considerados como alquenos simples y alquenos ramificados. ¿Ok? Los alquenos que son considerados como simples es porque solamente vamos a tener la doble ligadura entre carbono y carbono. ¿Ok? Y los alquenos ramificados es porque además del doble enlace yo voy a tener ramificaciones, metil, etil, butil, propil, bla, bla, bla. ¿Sale? La condición para que existan alquenos y alquinos será: es necesario tener el enlace doble carbono-carbono, como lo vamos a ver entonces a continuación. Fíjate bien, cuando yo estoy hablando acerca del enlace carbono-carbono, y que debe de ser un enlace doble, debo de ser muy cuidadosa en el número de hidrógenos que me hacen falta, porque entonces tengo enlace 1, enlace 2, enlace 3 y enlace 4. A este primer carbono le hicieron falta 2 hidrógenos para completar su octeto. Para el siguiente carbono tengo enlace 1, enlace 2, enlace 3 y enlace 4. ¿Ya viste? Y entonces de esa manera estoy completando el octeto de este carbono. ¿Ya viste? Y decimos 1, 2, 3 y 4, ya también lo cumplí. Para darle nombre, me dice precisamente la nomenclatura Yupac. Tienes que contar otra vez, ya sea de derecha hacia izquierda o al revés, de tal manera que el doble enlace se posicione en el carbono más cercano a 0. ¿Sale? Fíjate qué es lo que ocurre aquí. Si yo cuento de izquierda a derecha, que es como estamos acostumbrados, este sería el carbono 1 y este otro sería el carbono 2. ¿Cierto? Y yo te preguntaría, ¿en qué carbono está el doble enlace? ¿Qué me dirías tú? ¿En qué carbono está el doble enlace? ¿En el 1 o en el 2? Fíjate bien. ¿No? En el 1, dice el compañero. Muy bien, está en el 1. Vamos a ver por qué. Fíjate. Punto número 1. Me dirías, bueno, es que suena un tanto complejo, puesto que está en medio de 2 carbonos. ¿Qué es lo que se hace cuando eso sucede? Bueno, el doble enlace siempre va a estar de frente al carbono. ¿Sale? Este carbono tiene de frente esta doble ligadura. O bien decimos, si se forma la carita positiva, que es esta, o la carita feliz, sus 2 ojos y su boquita, es precisamente el carbono del que estamos hablando, carbono 1, porque tiene de frente el doble enlace. Caso contrario, si ahora yo tapo esto, me quedaría como una cara triste, ¿cierto? Sus 2 ojos y su boca hacia abajo. Yo no quiero caras tristes, yo quiero caritas felices. Es decir, el enlace de frente, nunca el enlace detrás. ¿Sale? Por eso yo voy a saber si estoy hablando del carbono 1 o del carbono 2, donde se encuentre posicionado mi doble enlace. ¿Sale? Fíjate, porque en los alquenos y en los alquinos esto es muy frecuente y en el examen, en la guía, te preguntan estructuras de esta índole. Fíjate bien. Yo tengo que contar, quedamos
en el extremo más cercano para que la doble ligadura quede eso, muy cercano a la posición 0, la posición 1, el número más bajo. ¿Sale? Si yo cuento al revés, entonces mi estructura se va a modificar. Ponme mucha atención porque este es muy sencillo y como nada más tengo 2 carbonos, es muy sencillo de visualizar aquí. Ahorita que hagamos una más grande, vas a observar la siguiente situación, pero con más carbonos. Fíjate, si yo cuento de izquierda a derecha, este es el carbono 1 y el carbono 2 es este. Y el nombre de esa molécula me permitiría colocar la posición del carbono donde está el doble enlace. ¿Estás de acuerdo que este es el carbono 1? Por lo tanto, pondría 1. ¿Cómo se llamaba el alcano, terminación ano, que nada más tenía 2 carbonos? ¿Cómo se llamaba? Etano. Correcto, se llamaba etano, ¿verdad? Este como es o tiene una doble ligadura, su terminación cambia a eno. Entonces será 1 eteno. ¿Sale? ¿Qué me está indicando? Ah, pues que en una molécula de 2 carbonos, ¿te acuerdas? Que el etano eran 2 carbonos. Entonces, en una molécula de 2 carbonos, en la posición 1, estoy teniendo la doble ligadura. ¿Sale? Fíjate bien en esto que te voy a explicar. Cuando yo tengo estructuras, bueno, y aquí es indistinto cómo cuentes, ¿eh? De izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y vas a observar por qué. Si yo cuento al revés, es decir, de derecha hacia izquierda, aguas, ¿eh? Porque entonces quiere decir que voy a voltear a toda la molécula. Y entonces este carbono que está aquí sería este carbono, su doble ligadura y este otro carbono. ¿Sale? Y entonces sus respectivos hidrógenos. Debes de tomar muchísimo esto en cuenta, ¿eh? Mucho lo tienes que tomar en cuenta, porque cuando tú cuentas de derecha hacia izquierda, toda la molécula se volteó y este carbono es este carbono y este carbono es este otro carbono. Por lo tanto, este sería el carbono 1, ¿cierto? Aquí se está formando tu carita feliz y este es el carbono 2. Y de todas formas, porque esta es una molécula que está muy simétrica, solamente tiene 2 carbonos, de todas formas, esta molécula se llamaría 1-eteno. ¿Ya viste? Esta es una molécula que tiene con respecto a esa simetría. Por eso aquí no hay tanto problema. Si tú cuentas de aquí para acá, es 1-eteno. Si cuentas de allá por acá, esto se llama 1-eteno de todas formas. Pero tenemos estructuras o tenemos moléculas que no nada más involucran 2 carbonos, sino que te pueden involucrar todo esto. ¿Sale? Y entonces que se les ocurra ponerte en este extremo la doble ligadura, pues entonces aquí sí vamos a tener problemas. Si yo no cuento de manera correcta, voy a tener problemas. Primero vamos a sacar la cuenta de los hidrógenos. Este primero tiene 3 hidrógenos y aquí hay 2 hidrógenos y aquí también hay otros 2 hidrógenos y para este carbono tendría 1, 2, 3, 4 hidrógenos. Y para, perdón, 4 enlaces, para este carbono 1 enlace, 2 enlaces, 3, 4 enlaces y para este último 1, 2, 3 y 4. ¿Estás de acuerdo conmigo que tú no puedes contar de derecha hacia izquierda porque entonces te quedaría carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6? Es más, visualizándolo, el carbono que presenta esa doble ligadura está más cercano a este extremo. Por eso yo no puedo contar como estoy acostumbrada, de izquierda hacia derecha. Cuando yo cuento al revés, que es lo que te decía, si yo estoy viendo que la doble ligadura está más pegada hacia aquel extremo, entonces tengo que contar al revés, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y te decía hace ratito, toda tu molécula se voltea y es importante que tú consideres esa parte, es muy importante
por la cuenta o la posición del doble enlace. Este sería este carbono y luego este sería este otro carbono, ¿verdad? Y este sería justamente este carbono y este de aquí es este carbono y este de aquí es este carbono y este de aquí es este carbono. ¿Ya viste? Como volteé toda la molécula, claro, contemplando los hidrógenos que existen en cada carbono, ¿no? Si yo estoy colocando toda la molécula, claro está que la posición del doble enlace incluso es más cercana. ¿Por qué? Pues porque el enlace está de frente. ¿Ya viste? Y entonces, por eso es importante que si yo cuento al revés, pueda voltear la molécula, justo por esto. Porque la posición del carbono que tiene ese doble enlace es el carbono 2. ¿Ya viste? No es el carbono 3 que está acá. Voltea toda la molécula. Por eso es que el doble enlace queda aquí y no acá arriba. ¿Sale? Aclaro, esto solamente es si tú cuentas de derecha hacia izquierda, ¿ok? Y si esto es cierto, entonces la molécula se llamaría 2, porque en el carbono 2 estoy teniendo el doble enlace de una molécula de 6. En alcano se llamaba hexano, entonces aquí se llamará 2 ¿qué? ¿Hexeno? Correcto, 2 hexeno. Y eso es todo lo que yo tengo que hacer en alquenos simples. Esto es un alqueno simple. ¿Por qué? Pues porque arriba y abajo tiene puros hidrógenos. Aún no vemos ramificaciones. Vuelvo a preguntar. ¿Hay alguna duda? Ok. Sobre esta misma, voy a trabajar sobre esta misma. Puede ser que haya moléculas donde tenga a lo mejor 2 dobles enlaces. Voy a trabajar sobre esta misma, ¿eh? Y entonces imagínate, ya que la volteé, ya que hice todo esto, se me ocurre que el otro enlace lo voy a poner. Dos, tres, 4, 2, 3 y 4. Imagínate que estoy teniendo esto, ¿sale? Que estoy teniendo 2 dobles enlaces, uno aquí y el otro aquí. ¿Ya viste? Incluso la cuenta de los hidrógenos, ¿eh? Abusados, 1, 2, 3, 4. Si yo estoy observando que tengo 2 dobles enlaces, la manera en la que lo voy a nombrar es anteponiendo otra vez el sufijo di o puedo poner tri, pero ¿cómo lo hago? En la posición 2 y en la posición 3 estoy teniendo en una molécula de 6 hexa y a continuación, ¿cuántos dobles enlaces hay? Uno en la posición 2 y otro en la posición 3. Hay 2, entonces sería hexa, di, que me está indicando esto mismo, y la terminación en. En una molécula de 6 carbonos, voy a tener 2 dobles enlaces, por eso dice di, justamente de un alqueno, la terminación en. ¿Preguntas? Ok. Vamos a pasarnos entonces a los alquenos ramificados. Los alquenos ramificados, pues como su nombre me indica, es una molécula con dos enlaces, ¿verdad? Una molécula con enlaces dobles y voy a tener ramificaciones. Metil, etil, propil, los que hayan. Por ejemplo, si te dan la molécula, imagínate que el doble enlace está aquí, se me ocurre, y entonces aquí arriba tengo un C5H11 y aquí arriba tengo un C1H3 y aquí también tengo un C1H3, C1H3, ¿sale? Y todo lo demás está repleto de hidrógenos, enlace 1, 2, 3 y 4. Enlace 1, 2, 3 y 4, 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 1, 2, 3 y 4. Fíjate bien, porque estoy teniendo ahí una molécula ramificada. Ya te diste cuenta que está ramificada
Porque en la parte de arriba o en la parte de abajo está teniendo ramificaciones, ¿sale? Cuando tú tienes este tipo de estructuras, yo te decía en los alcanos, contamos con el carbono más cercano, ¿verdad? Al que tenga la ramificación, y es porque ahí no había jerarquía. ¿Por qué no había jerarquía? Simple y sencillamente porque lo único que habían eran radicales. En los alquenos no sucede eso, porque además de radicales, estoy teniendo los dobles enlaces o el doble enlace. Entonces, la manera en la que yo voy a contar, voy a poner como prioridad que mi doble enlace sea del carbono más cercano hacia el número original o el número 0, ¿sale? Si eso es cierto, yo voy a contar, ¿estás de acuerdo? De izquierda a derecha, porque aquí está el doble enlace. ¿Ya lo viste? Y entonces decimos carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra vez, ¿por qué conté de esta manera? Porque la prioridad es el doble enlace, no son los radicales, es el doble enlace, ¿sale? Y decimos básicamente, primero, cuando tienes la molécula y le vas a dar el nombre, otra vez, vas a colocar los números o bien las posiciones de los carbonos que tengan a los radicales. Después vas a poner el número del carbono o la posición donde está el doble enlace a continuación de la cadena más larga con la terminación eno de alqueno. Y decimos, en el carbono 4, ¿cómo se llama el C5H11? Pentil. Pentil, correcto. C1H3, ¿cómo se llama? Metil. Metil, ¿verdad? Y otra vez dice la IUPAC, ¿verdad? Bajo la situación del alfabeto, ¿quién está primero? ¿M o P? M. M. Y decimos, fíjate bien, que en el carbono 5 y en el carbono 6, ¿qué hay? Metiles, ¿ya te diste cuenta? Hay uno en el carbono 5 y hay otro en el carbono 6. Como son dos, entonces sería 5,6 ¿qué? Dimetil, ¿cierto? Uno en el carbono 5 y otro en el carbono 6 respectivamente, 5,6 dimetil. Separo para decir que en el carbono 4 tengo un pentil. Separo. Y entonces voy a colocar el número del carbono que presenta la doble ligadura. ¿Quién es? ¿El carbono 2 o el carbono 3? 2. 2. Muy bien. 2. ¿Estás de acuerdo que tiene 6 carbonos? Entonces sería 2 hexeno. ¿Cierto? Quiere decir que en una molécula de 6 carbonos, hexa, en la posición 5 y en la posición 6 tengo metiles respectivamente. Como hay uno en el 5 y otro en el 6, decimos que es dimetil. Y en la posición 4 tengo pentil. Y entonces en la posición 2 tengo la doble ligadura, la terminación eno de una molécula de 6. ¿Dudas? ¿Seguros? Últimos, los alquinos. Los alquinos entonces son hidrocarburos, carbono, hidrógeno, que van a presentar triples ligaduras entre carbono y carbono. Y es en esencia, muchachos, la misma estructura para darle nombre muy similar a los alquenos, porque otra vez mi prioridad es que la triple ligadura tenga un número muy bajo a la hora de darle el nombre. Entonces, otra vez tenemos en esencia dos tipos de alquinos, los simples y los ramificados. Y necesito, a fuerzas necesito que existan 2 carbonos o más para poder entonces ejecutar esa molécula, porque la posición debe de estar, o esa triple ligadura debe de estar entre carbono y carbono. Y entonces decimos, tengo 1, 2, 3 enlaces, me hace falta un enlace más
con hidrógeno porque es un hidrocarburo. Y para este carbono, 1, 2, 3 y otra vez. ¿Sale? ¿Cómo se llama eso? Dice la UPAC nuevamente. Punto número 1, le pones el número del carbono donde se encuentre el triple enlace, la cadena más larga, y la terminación va a cambiar a ino de alquino. Y entonces, es lo mismo que hace ratito. Si yo cuento de izquierda a derecha o de derecha hacia izquierda, al ser una molécula simétrica, de todas formas el carbono que tiene la triple ligadura me va a quedar en el 1, ¿cierto? Y entonces decimos que eso se llama 1-etino, ¿verdad? Quiere decir que en el carbono 1 de una molécula de 2 carbonos se presenta el triple enlace con la terminación ino. ¿Sale? Es en esencia exactamente lo mismo. Y si yo genero otra vez esto, recuerda que la regla es para todos aquellos hidrocarburos alquenos y alquinos que tengan por ahí el doble o el triple enlace. ¿Sale? Hablando acerca de la cuenta, acuérdate de contar muy bien tus triples enlaces. Tienes tú eso y todo lo demás se rellena de hidrógenos, ¿no? Y entonces tenemos 3 y 1, 4, 3 y 1, 4. No tienes por qué poner hidrógenos aquí. 3 hidrógenos y uno más, 4. Este no tiene hidrógenos, entonces este otro carbono tiene enlace 1, enlace 2, enlace 3 y enlace 4. Tampoco se le ponen hidrógenos. Para este carbono tienes enlace 1, 2, 3, 4. Tampoco llevaría hidrógenos, pero para este sí, enlace 1, 2, 3 y 4. Y para este último carbono tengo enlace 1, 2, 3 y el de acá 4. ¿Sale? Enfocado en eso, recuerda bien la cuenta de los enlaces que se debe de tener. Puedes contar otra vez, repito, de izquierda a derecha o de derecha hacia izquierda. Evidentemente, aquí me conviene contar de izquierda hacia derecha, porque el enlace, el triple enlace está más próximo aquí. Entonces sería carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Una vez que ya identifiqué esta cadena, es un alquino simple, hago exactamente lo mismo. Coloco la posición de los carbonos que tienen en este momento los triples enlaces. Sería en el carbono 1, ¿cierto? Y en el carbono 3, porque tienen de frente la triple ligadura, 1,3, ¿verdad? Una molécula de 6 carbonos era hexa. ¿Cuántos triples enlaces estoy teniendo? Uno en el carbono 1 y otro en el carbono 3. 1,3 di y la terminación ino de un alquino, entonces sería 1,3 hexadino. Me está indicando que en una molécula de 6 carbonos, en la posición 1 y en la posición 3, respectivamente hay 2, por eso el di, triples enlaces. Terminación ino del alquino pertinente. ¿Dudas? Último alquino ramificado para pasar a los aromáticos. Y es en esencia exactamente lo mismo, solo que la terminación está cambiando. ¿Sale? Y entonces imagínate que tienes esto y que también aquí estoy teniendo un C3H7 y aquí estoy teniendo un C1H3. Y todo lo demás son hidrógenos. Acuérdate que estas estructuras ya son alquinos ramificados porque justamente tienen ramas. ¿Sale? Y entonces carbono 1 y le hacen falta 3 hidrógenos. Tengo 3 enlaces y uno aquí, 4. Este carbono no lleva hidrógenos. Para este carbono, 1, 2, 3, 4. Tampoco lleva hidrógenos. Para este carbono tengo enlace 1, 2, 3. Un hidrógeno me hace falta. Y para este último, 1, 2, 3, 4. Lo mismo, estoy teniendo allí ramificaciones y triples enlaces. La UPAC te dice, a fuerza, debes entonces de contar
A partir del triple enlace, para que ese carbono tenga número más pequeño, entonces contamos, claro está, de izquierda a derecha. ¿Cierto? Y exactamente lo mismo, tenemos dos radicales. C3H7 era un propil, ¿te acuerdas? ¿Y C1H3 quién es? Metil. Y lo mismo, ponemos entonces las posiciones, ¿verdad? Y decimos que en la posición 5 tengo metil y en la posición 4 tengo propil. Y entonces, en una molécula de 5, de ahí el penta, en la posición 2, estoy teniendo mi triple enlace, sería 2-pentil, terminación ino, pentil. ¿Cómo lo traduzco eso? 2-pentil. ¿Sale? En una molécula de 5, 1, 2, 3, 4, 5, en la posición 5 estoy teniendo un metil, en la posición 4 estoy teniendo un propil y en la posición 2 de una molécula de 5 estoy teniendo mi triple ligadura. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. Vamos a pasarnos entonces, chicos, a los aromáticos. Los aromáticos también son hidrocarburos, ¿sale? Pero los aromáticos resulta que tienen una estructura muy fuerte. Los aromáticos, o más bien el aromático principal de los hidrocarburos se llama benceno, ¿sale? Benceno, y el benceno lo podemos observar como está aquí esta estructura. Tengo tres maneras de observar al benceno, fíjate. Esa es la manera 1, la que está ahí en la diapositiva. Cada vértice me indica que hay un carbono por ahí. ¿Sale? O también, esta manera me dice que eso es un benceno. ¿Sale? Es un hidrocarburo porque nada más tiene carbonos e hidrógenos. En su manera más desarrollada, esto que está aquí es lo mismo que tienes en la pantalla. Esto es un benceno o también lo puedes observar así. Las tres maneras te indican que eso es un benceno. Manera 1, manera 2 y manera 3. ¿Qué quiere decir? Incluso a este tipo de estructura se le conoce como un hidrocarburo aromático, porque en la parte interna sus dobles enlaces van a generar un anillo en la parte interna de la molécula y esta parte interna me va a permitir entonces hacer que este compuesto huela, ¿sale? Sea muy aromático, por eso de ahí el nombre. Y es que entonces para poderle dar la nomenclatura a este tipo de estructuras, me dice la IUPAC, puedes darle dos tipos. La primera es que cuentes la manera en la que vas a estar teniendo tus radicales a partir del carbono 1. El carbono 1 en esa estructura cíclica, este sí es un hidrocarburo cíclico, ¿sale? A partir de allí, empezar a contar carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí te estoy poniendo un ejemplo. Aquí tengo un radical, ¿sale? En este caso, mi radical es el bromo. Puedo tener un metil, etil, butil, propil, el que sea, ¿sale? Incluso este bromo que aparece por allí. Una de dos, si yo empezara a contar a partir de ese bromo es el carbono 1. El que tenga el radical en una estructura cíclica será aquel que sea el carbono número 1, ¿ok? Esa es una manera. O la otra, que es como nos aconseja la IUPAC, es que yo le voy a dar el nombre de acuerdo a las posiciones que vaya teniendo. Fíjate bien. Este vértice será nombrado orto, el de abajo será nombrado meta, el de hasta abajo será nombrado para. Y las posiciones, como es una estructura cíclica, de todas formas se repite. Quiere decir que este vértice junto con el vértice que tiene al bromo son llamadas para.
¿ok? Este vértice con este otro vértice será llamado orto, y cuando yo tengo este vértice y este vértice serán nombrados meta, ¿sale? Entonces, una de dos, o lo puedo nombrar con números o bien lo puedo nombrar con posiciones. Por eso es que estás viendo que en esta que estoy viendo aquí me dice que sería el 1 bromo benceno. Esa es una manera de nombrarlo, porque en el carbono 1, que ya quedamos que es la prioridad porque tiene el grupo, el radical, será nombrado como 1 porque es la prioridad. 1 bromo benceno. Esa es una manera. O la que nos dice la IUPAC. Colócale posiciones. En la posición para, que ya te expliqué que esta es la misma que aquí arriba, en la posición para tengo al bromo. Y como tengo ahí al bromo, entonces lo único que le añado es benceno. Por eso este será nombrado 1 bromobenceno o bien para bromobenceno, porque en la posición para estoy teniendo a mi respectivo radical. Y puedo tener, te decía, metil y puedo tener butil y propil en los radicales que yo vaya contemplando en este tipo de estructuras. Si tuviera, no sé, se me ocurre un metametil, querría decir entonces que en esta posición o bien en esta otra posición estoy teniendo metiles respectivamente, ¿sale? Si te dijera ortometil, parabutil, pues entonces en estas posiciones yo voy a contemplar esas estructuras, ¿sale? Eso hablando acerca de los aromáticos. Fíjate que también por ahí en la guía te lo preguntan. Los aromáticos son muy especiales porque puedo formar muchísimas cosas, ¿sale? Puedo formar muchas cosas y entre ellas están, además de las situaciones aromáticas, el benceno me ayuda a fijar diferentes compuestos. Gracias a que es una estructura cíclica, me permite entonces fijar algunos compuestos dentro de la mezcla. Ese que te estoy poniendo allí tiene un grupo de nitrógeno y un grupo de hidrógeno, ¿sale? Cuando tú veas esto, y vamos a entrar a esta otra parte, se les conoce como grupos funcionales, que son aquel conjunto de átomos que van a funcionar, por eso se llaman así, que van a funcionar en una reacción química. Este te lo estoy poniendo aquí porque justamente tiene otra vez al benceno, ¿sale? Y este compuesto se le conoce como, desde la perspectiva IUPAC, ortoaminobenceno. Orto porque en esa posición se encuentra el grupo amino. El grupo amino es NH2, ¿sale? Que no se te olvide porque ese grupo amino es quien en biología me va a dar a los aminoácidos, de ahí el nitrógeno unido al hidrógeno, ¿sale? Amino. Y de manera cotidiana la gente la conoce como la fenilamina, ¿ok? Y desde otra perspectiva también se le conoce como anilina, ¿sale? Parte la anilina, la fenilalanina o el ortoaminobenceno es exactamente lo mismo. Es el benceno unido a un grupo amino, ¿sale? Para que veas la complejidad del benceno, que se puede unir a muchos grupos funcionales, se puede unir a muchos radicales y entonces tiene, de acuerdo a con quién se esté uniendo, tiene muchas aplicaciones. La anilina es el principal uso para los colorantes, ¿sale? Lo que te ayuda a teñir ropa o incluso piel o cuero de acuerdo a sus estructuras dobles que se van a encontrar de manera interna, me permite fijar los colorantes, ¿sale? Ponme mucha atención en esto. Eso fue el benceno. Pero en los hidrocarburos, no nada más tengo al benceno como un hidrocarburo cíclico, ¿sale? También tengo estas estructuras. Estas estructuras que vas a observar aquí se les conoce como alcanos
cíclicos. Ahora sí ya puedo tocar ese tema contigo. Ya sabes qué es un alcano, ya sabes qué es un alqueno y qué es un alquino. Tenemos que conocer a los alcanos cíclicos. Alcanos porque entonces son hidrocarburos con enlaces simples y cíclicos porque van a tener esta capacidad de poder formar eso, ciclos o figuras geométricas. ¿Qué querría decir? Bueno, este es el ciclopropano. A partir de un alcano que tenga 3 carbonos, existen los alcanos cíclicos. ¿Por qué? Pues porque si estamos hablando de un ciclo, no sabemos dónde está el inicio y el fin, ¿sale? Fíjate, tenemos al propano y el propano quedamos que eran 3 carbonos y todo lo demás de hidrógeno. ¿Sale? Esto es un alcano y es un alcano acíclico, por eso empecé con eso. Es un alcano acíclico porque tiene una cadena que tiene un inicio y tiene un final. ¿Sale? Esto que es el propano, yo lo puedo traducir a un ciclo. Imagínate que yo tengo entonces este que es mi propano y lo empiezo a moldear. Al empezarlo a moldear, entonces voy a hacer esto que está aquí. Esto es un ciclopropano, porque entonces tengo 3 carbonos, 1, 2, 3, y entonces le voy a adicionar los hidrógenos pertinentes, 1, 2, 3 y 4. Este carbono, 1, 2, 3 y 4. Y para este carbono, 1, 2, 3 y 4. ¿Ya viste? Esto es el ciclopropano. Ciclopropano. ¿Sale? Y ese ciclopropano, entonces, ¿lo puedo ver así? ¿O lo puedo ver así? En forma de un triángulo. En química orgánica yo ya sé que cada vértice equivale a que vamos a tener un carbono en cada uno de esos vértices, ¿sale? Entonces, ese es el ciclopropano. El ciclobutano entonces será una estructura geométrica de 4 lados, por eso ahí estás viendo un cuadrado. Y el ciclopentano será una estructura de 5 vértices, ¿te das cuenta? Fíjate, porque ahí puede llegar a confundirte uno de ellos. Tenemos a este, que es el de 6. Aquí está, ciclohexano. Esto es el ciclohexano. ¿Sale? Porque tiene 6 carbonos allí. Cosa diferente a esto. Esto es el benceno. ¿Ya viste? Mientras que uno nada más te está dando las uniones entre carbono y carbono y los hidrógenos pertinentes, el benceno, que ya lo explicamos, que hay 3 maneras de distribuirlo, entonces, por este círculo, por este anillo aromático que está teniendo en el centro de la molécula, el ciclohexano es distinto al benceno. ¿Sale? Es distinto. Es el único que te pudiera llegar a confundir en cuanto a los alcanos cíclicos y el benceno. ¿Sale? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, maestra. Perfecto. Si no hay ninguna duda, muchachos, entonces bien podemos realizar la parte de nuestra guía. Y fíjate, antes de entrar a la parte de la guía, solamente vamos a revisar algunos grupos funcionales. Resulta que en la guía te preguntan los más especiales o los más esenciales. No te dan moléculas para que tú les coloques el nombre a estos. Los grupos funcionales son precisamente aquel conjunto de átomos que te decía van a funcionar en una reacción química. ¿Sale? Y entonces todo parte de la química de los hidrocarburos, por ahí están los alcanos, ¿verdad? Los alquenos, los alquinos. ¿Qué ocurre con los alcoholes? Fíjate, los grupos funcionales entonces son nombrados como alcohol cuando tú tengas, fíjate bien aquí, la combinación entre un hidrógeno y un oxígeno
A continuación, una cadena carbonada. Si tú estás viendo, fíjate cómo están cambiando los alcanos, alquinos y alquinos, alquenos y alquinos, y estás teniendo alcoholes, es porque estás teniendo grupos oxígeno e hidrógeno dentro de su estructura. ¿Ya viste? Como esta que te estoy señalando. Y entonces la nomenclatura me diría, cuando tienes grupos alcohol, la terminación es ol. Por eso es que aquí estás viendo que será llamado propanol. El propano, según te acuerdas, un alcano tenía 3 carbonos, ¿cierto? Pues como estoy teniendo aquí grupos OH, estoy diciendo que este también es un propa, ¿verdad? De 3 carbonos, pero como estoy teniendo al grupo funcional alcohol, por eso se llama propanol. Y si tuviera un pentanol o un hexanol o un decanol, es porque estoy diciendo que dentro de mi cadena carbonada, uno de esos carbonos tendrá el grupo OH, ¿sale? Y lo mismo, si se encontrara en la posición 3 el grupo OH o el grupo de los alcoholes y fuera una molécula de 5, sería entonces 3 pentanol, indicando el número del carbono donde estoy colocando o donde está ese grupo funcional y la terminación ol del alcohol. ¿Ya viste? Para el grupo de los éteres es porque, fíjate, voy a tener un oxígeno y es como si partiera la molécula, porque por un lado tengo un radical que es un grupo de carbonos y del otro lado tengo a otro grupo carbonado. ¿Sale? Cuando tú estás viendo que hay éteres es porque hay oxígeno y 2 radicales. ¿Sale? Nos vamos a quedar aquí. Mañana le seguimos, finalizamos esto y nos pasamos a las reacciones orgánicas. ¿Sale, chicos? Profesora, una pregunta. Dígame. Referente a mañana, en el nuevo calendario que nos mandaron no dice que mañana vamos a tener clase. ¿Cuándo les mandaron ese calendario? Hoy. ¿Apenas hoy? Hace como una hora, creo. Ok, si dice que no, pues, sí, mire, calendario actualizado, no había visto ese mensaje en el WhatsApp. Ok, si mañana no nos vemos, entonces en la próxima sesión entramos con esto, ¿sale? Cuídense mucho, chicos, nos vemos. Gracias, maestra. Hasta luego. Luego, Gracias, profesor. Claro que sí, Abraham, ahorita se lo paso, no se me vaya, déjeme de una vez, profesora, mande. va a subir la clase a Classroom, ¿verdad? Sí, yo la subo, ¿sale? Gracias. Vale, de nada, bye. Hasta luego, profesora. Bye, cuídense. Abraham, deme un momento, estoy en eso, no se me vaya a ir. Abraham, ¿todavía está el compañero Abraham? Ahí está. Uriel, ya tiene ahí la situación de Classroom. Ok, le paso la invitación por el chat. ¿Ya la tiene, compañero? ¿Sale, Abraham? Sale, pues. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Y chicos del otro grupo, reinicio la sesión porque la grabé. ¿Sale? Luego se conectan, porfa. Bye.